Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video de aventuras sobre ruedas. Nuestro viaje continúa en el departamento de Cajamarca. En este video les mostraremos los lugares turísticos más concurridos de la ciudad de Cajamarca, como son la Plaza de Armas, templos religiosos, el Cuarto de Rescate, el Mirador Santa Apolonia y Baños del Inca, donde apreciaremos la arquitectura, la cultura y la belleza natural. Cajamarca es considerada como la ciudad del rescate, ya que según nuestra historia, en esta ciudad los españoles capturaron al último inca llamado Atahualpa, quien ofreció un cuarto lleno de oro y 2 de plata para su liberación. A pesar de que el inca cumplió con su promesa, los españoles lo ejecutaron, con lo que se oficializó la conquista del imperio incaico. La ciudad de Cajamarca está ubicada en la Sierra Norte del Perú, a 2.750 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo llegar? Tomando como punto de partida la ciudad de Lima, pueden ir en bus o vuelo directamente a esta ciudad. Si optan por tomar un vuelo de Lima a Cajamarca, el costo aproximado es de 250 soles ida y vuelta. La otra opción es vía terrestre, en carros particulares o transporte público. La duración del viaje es de 15 horas aproximadamente. El costo del pasaje es alrededor de 120 soles ida y vuelta. ¿Dónde quedarse? Para hospedarse existen varias alternativas y la elección dependerá de su preferencia. Cajamarca, además de la historia, tiene otros atractivos singulares, como la Hacienda Colpa, donde las vacas responden al ser llamadas por su nombre para ser ordeñadas. Más detalle de este atractivo lo verán en otro video de nuestro canal. Una de las actividades más sobresalientes que se realiza todos los años es la fiesta de carnavales, llenas de color y de alegría, que se celebra durante 4 días consecutivos. Por ello, Cajamarca es considerada también como la capital del carnaval peruano. A continuación conoceremos los atractivos turísticos más visitados de la ciudad de Cajamarca. Catedral de Santa Catalina, ubicada al frente de la Plaza de Armas de Cajamarca, construida en el siglo XVII. Establecida inicialmente como parroquia. La fachada de este templo alcanzó el título de catedral en el año 1682 y fue declarada como Patrimonio Histórico-Cultural de la Nación en el año 1972, siendo uno de los ejemplares referentes del barroco peruano, ya que consta de columnas y hornacinas talladas. Además tenemos la iglesia San Francisco, ubicada a media cuadra de la Plaza de Armas. Bajo su altar mayor hay criptas de franciscanos y miembros de la nobleza indígena, construida íntegramente con piedras de cantería. Tiene una fachada terminada con piedra labrada, rematada en 2 torres. La iglesia fue considerada como un monumento histórico en el año 1972. Es también considerada como una fortaleza arquitectónica de primera clase tallada en rocas volcánicas, una construcción que fue iniciada a fines del siglo XVII. Además, esta iglesia cuenta con museos de arte religioso y criptas, a la cual se puede visitar de 10 de la mañana a 12 del día y de 4 a 6 de la tarde.
El cuarto de rescate viene a ser otro de los atractivos turísticos de la ciudad de Cajamarca. Consta de muros de piedra en formas trapezoidales, siendo la única construcción inca que quedó en la ciudad. Es uno de los lugares más visitados por haber sido la prisión del Inca Atahualpa, quien ofreció a Francisco Pizarro llenar el cuarto con plata 2 veces y una de oro a cambio de su libertad. Las visitas a este sitio turístico son de miércoles a domingo de 9 a 1 de la tarde y de 2:30 a 5 de la tarde. También tenemos al conjunto monumental Belén, que está ubicado a 350 metros de la Plaza de Armas. Son monumentos arqueológicos del siglo XVIII. Exhiben en su interior una profusión de relieves policromáticos. La atención en este sitio turístico es de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2:30 a 5 de la tarde. En esta ciudad también podemos apreciar el convento iglesia La Recoleta, ubicada a 850 metros de la Plaza de Armas. Es un conjunto arquitectónico más representativa de la región católica, compuesta por la iglesia y el convento. Fueron construidos en el siglo XVII, a base de piedras y ladrillos de arcilla. Para visitar, la atención es de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Además, en esta ciudad tenemos la Casa Museo Nicolás Puga, ubicada a 650 metros de la Plaza de Armas. Se trata de una casona de más de 200 años de antigüedad, ubicada en el tradicional barrio de San Pedro. Sus ambientes han sido acondicionados para albergar un importante conjunto de obras de arte correspondientes a las épocas prehispánicas, virreinal y república, sin alterar la originalidad de la construcción. Así también como uno de los sitios turísticos más visitados es el Mirador de Santa Apolonia, ideal para contemplar la ciudad de Cajamarca y el valle, ya que ofrece una vista panorámica impresionante. Este mirador es un cerro que anteriormente era llamado como Rumitiana en quechua, que significa asiento de piedra. Consta de un camino de escaleras, donde se encuentra una capilla consagrada a la Virgen Fátima, que conduce a la cima. En las inmediaciones también encontramos restos incaicos, como la denominada Silla del Inca. Este lugar se ha mantenido por muchos siglos como un lugar sagrado exclusivo para la adoración. Además de las iglesias y los conventos, uno de los sitios turísticos más visitados es el complejo Baños del Inca, ubicado a 6 kilómetros de la ciudad de Cajamarca. Muchos relatos sostienen que el Inca Atahualpa se encontraba descansando en este lugar, originalmente conocido como Pultumarca, antes de ser encontrado por el conquistador Francisco Pizarro. Se trata de un complejo de pozas y piscinas de aguas termales que sobrepasan los 72 grados centígrados, con minerales que poseen propiedades terapéuticas para el tratamiento de afecciones a los huesos y al sistema nervioso. Para disfrutar de sus baños, existen pozas para uso privado, piscinas públicas y otros servicios de tratamiento terapéutico. La atención es de lunes a viernes de 5 de la mañana a 7:45 de la noche. El ingreso es con boleta y los precios varían desde 2 soles hasta 20 soles. El detalle de las entradas lo verán en la descripción del video. ¿Qué comer? Después de disfrutar de un cálido baño, recomendamos degustar
los platos típicos en la ciudad de Cajamarca. El picante de papa con arroz de trigo y cuy frito. También tenemos el chicharrón con mote. Las humintas de maíz relleno con queso también es otra de las delicias, además del caldo verde. Si prefieren algo dulce para degustar, les recomendamos las rosquillas y manjares. Así también, por muchos consumidores, el queso cajamarquino es uno de los más deliciosos del Perú. Además de pasear en la ciudad, en Cajamarca pueden comprar artesanías hechas de lana, de cuero, de madera, de arcilla y piedra, donde se representan sus tradiciones, los cuales están a la venta cerca al centro de la ciudad. Además de estos sitios turísticos, te invitamos a conocer la Hacienda Colpa, las cataratas de Yacanora y Ventanillas de Otusco, que se encuentran a unos kilómetros de la ciudad, los cuales lo pueden ver en otro video de nuestro canal. Coméntenos si ya visitaron o les gustaría conocer esta ciudad. Si tienen alguna consulta de cómo llegar, qué hacer o si quieren recomendar algún lugar para que lo podamos conocer, no olviden en dejarnos sus comentarios. Para conocer más acerca de estos destinos, síganos y activen la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de nuestros viajes. Les agradecemos mucho por habernos acompañado en este video. Nos vemos en la próxima aventura.